inconveniente. Como les decía, voy a empezar con prueba pericial. Es uno de los medios probatorios muy importantes para un proceso, si no uno de los más importantes, porque cuando me voy a lo que es un dictado de una sentencia, cuando uno dicta una sentencia, si hay ofrecido una prueba pericial, el juez cuando analiza un proceso al dictar sentencia, puede utilizar los distintos medios probatorios, ya sea considerar alguna prueba documental, alguna prueba testimonial, confesional, como habrán visto, informativa, pero a diferencia de esas pruebas, esos medios probatorios, la prueba pericial, el juez no puede obviarla. ¿Qué significa? Que debe o sí analizarla bajo pena de nulidad. Significa que el juez, si dicta una sentencia donde no hizo referencia en el considerando o no hizo el análisis correspondiente a esa prueba, esa sentencia va a ser declarada nula. ¿Bien? El juez cuando llega al momento de sentenciar y le toca analizar esa prueba pericial, primero va a analizar la pertinencia de la prueba, ¿bien? Si corresponde, si es una prueba pertinente, si hubo una impugnación a esa prueba, si corresponde o no hacerle lugar. El 99% de esas impugnaciones son rechazadas, bien, ya vamos a ver más adelante, pero, ¿qué quiero decir con esto? Que normalmente la objetividad de esa prueba está prevista con el análisis que hizo el perito en su oportunidad al presentar los puntos de pericia. Y cuando analiza los puntos de pericia, acto seguido, es donde se va a apoyar a los efectos de dictar en hacer lugar a la demanda, total o parcial, rechazar la demanda, total o parcial. Bien. Cuando hablamos de prueba pericial, yo les voy a dar un concepto. Primero, ¿por qué es tan importante esa prueba pericial para el juez? Porque el juez conoce del derecho, pero yo como juez me excede ciertas cuestiones técnicas científicas en el cual necesariamente tengo que apoyarme del análisis efectuado por el perito. ¿Bien? Entonces, hay muchos conceptos que ustedes van a encontrar de Morello, de Arasi, de distintos autores. Yo tengo un concepto que me parece interesante, que es de Roland Arasi. Lo he presentado en el resumen del primer semestre, calculo que los que lo han conseguido lo tendrán, donde dice que es el medio por el cual acuérdense que nosotros estamos hablando de medios probatorios, ¿bien? Este prueba pericial es un medio por el cual personas ajenas a las partes, ¿bien? No es actor, no es demandado, es una persona ajena, es lo que nosotros le llamamos auxiliar de justicia, ¿bien? Es auxiliar del juez, el perito, que poseen conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o profesión. Siempre se toma en cuenta eso. Y que han sido previamente asignadas en un proceso determinado. Bien, nosotros ahora vamos a hacer todo un análisis de cómo se designa, cómo se sortea, cuáles son las facultades, remoción, digamos, cuando no cumplen con la presentación de la pericia, cuáles son las sanciones, etcétera, etcétera. Que perciben y verifican hechos y los ponen en conocimiento del juez, y dan una opinión fundada sobre la interpretación y apreciación de los mismos, a fin de tomar la convicción del magistrado, siempre que para ello se requieran esos conocimientos. Cuando ese perito percibe, verifica los hechos y pone en conocimiento del juez, lo va a realizar a través de lo que vamos a ver más adelante, que son los puntos de pericias. ¿Bien? Que son previamente indicado por cada una de las partes y contestado por el perito en esos puntos de pericias indicados en la demanda o en la contestación o en la reconvención o en la contestación de la reconvención. ¿Bien? La procedencia de la prueba pericial
lo determina, básicamente, siempre yo digo, utilicen el código procedimiento, que esos artículos les va a ayudar, primero para entender el procedimiento, y segundo, para saber encontrar la respuesta en cada artículo. El 457 en adelante, que es donde empieza lo que es la apreciación de la prueba, pericial y toda esa historia, habla justamente de que la procedencia es cuando se dan hechos controvertidos, ¿bien? Hechos controvertidos y que requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o profesión. ¿Por qué? No significa que en todos los procesos necesariamente se va a necesitar un perito o una prueba pericial. Muchas veces van a encontrar en distintos tipos de procesos que es innecesario esa prueba pericial y es suficiente con la prueba documental, con la confesional y testimonial y con la informativa. ¿Bien? Pero sí van a encontrar muchos de otros tipos de procesos donde sí es necesaria esa prueba. Ejemplo, en un daño y perjuicios, automotor. A ver, ¿qué prueba para ustedes es fundamental como actor solicitar en una prueba pericial? Porque ahí sí es necesario, en un accidente, supongamos, vamos a hacerlo más completo, un daño de perjuicio donde se llega a la intersección, es chocado, esta persona que es el actor al que chocaron, le destruyeron el vehículo, a la vez tuvo lesiones, ¿bien? Y tuvo afecciones psicológicas. A ustedes, con eso ya les estoy dando un poco de herramientas, a ustedes, siendo abogados de una parte actora, ¿qué prueba pericial considerarían en la especialidad? A ver quién se anima a decírmelo. Mecánica. Un ingeniero mecánico para que determine velocidad y dirección. Un perito médico. Un médico Prueba y un científica. psicólogo No, se me psiquiátrico. crucen todo, tranquilo que todos los voy a escuchar. ¿Qué dijo? Fotográfica de los daños. ¿Qué medio de prueba dijo? Psicológica. Estamos con la pericial en medio de prueba. Pericial. Bien. Para Yo mí, lo que le hago referencia es la especialidad. Porque dentro de la pericial, a ver, adelantándome un poco, existe anualmente un listado. En febrero a nosotros nos entregan el listado de las especialidades disponibles donde se puede recurrir para solicitar un perito. ¿Bien? Entonces, ¿por qué le digo? A ver, yo hace 7 años que soy docente de los peritos. Para ser perito, tienen que pasar un examen que es la práctica procesal. Lo que yo les estoy dando a ustedes, más básico, bueno, yo hace 7 años que soy el docente presencial y virtual en toda la provincia de Buenos Aires, donde el examen mío, si aprueban, están habilitados a ser peritos. ¿Bien? Entonces, y eso, ¿por qué quiero decirle esto? No porque yo me quiero decir, yo soy docente de ellos, no. Porque lo importante es que ellos, al habilitarnos y inscribirlo, ordenar la inscripción, entran en un listado de especialidad. Y muchas veces sucedió en años anteriores, antes de la digitalización, esta bendita linda digitalización que yo soy muy partidario, había una escasez de distintas especialidades, como por ejemplo el perito médico. Entonces, muchas veces no se puede recurrir a una especialidad porque no existe, o porque no hay inscripto en ese año. ¿Bien? Entonces, vuelvo al principio. Me dijo Leonardo y alguien más, perito ingeniero mecánico. Con la referencia de los hechos que yo le dije a grande rasgo, ¿cuál sería la otra pericia de especialidad? A ver. Accidentología. Perito médico. ¿Cómo me dijeron que otro? Accidentología también. Sí, puede ser. Muchas veces se le ponen, hay un perito que se llama médico legista, ¿bien? O médico en accidentología, ¿bien? Y si no hay, médico clínico. No queda otra. ¿Qué otro más piensan ustedes? Psicólogo. Bien, perfecto. Psiquiátrico. No, depende. A ver. Se necesita una medicación. Sí, depende de la complejidad. El 90% de lo que se pide es un perito psicólogo. ¿Bien? ¿Por qué perito psicólogo? Porque cuando ustedes van a reclamar rubro,
lucro cesante, daño emergente, daño psicológico, ¿bien? Ahí donde van a tener que determinar que efectivamente hay una afección psicológica y una disminución de su capacidad, ¿bien? Eso lo va a determinar. Sí, ¿alguien me habló? No. Bueno. Entonces, para que proceda esa pericia, primero tiene que existir un hecho controvertido, porque si no hay un hecho controvertido, ¿qué quiere decir? Ustedes recuerdan cuando estudiaron demanda, contestación, y en vez de apertura a prueba, o sea, que el juez se ordene a prueba, se declara cuestión de puro derecho, ¿no? ¿Recuerdan? Bueno, Claro. Si se declara la cuestión de puro derecho, significa que con las pruebas obrantes en autos, o sea, del actor y demandado, es innecesario una apertura a prueba. Por ende, no hay hecho controvertido, o mejor dicho, hay controvertidos, pero ciertas controversias resultan innecesaria la prueba pericial. ¿Bien? Entonces, primero por un lado. Segundo, que esa prueba de perito tiene que estar ordenada dentro del proceso judicial, o sea, solicitada por la parte, ¿bien? Pero a la vez ordenada por el juez. Si no, no existiría esa prueba. ¿Y cómo es el procedimiento? A ver, el procedimiento, conforme al resumen que tienen, tengo determinado cuándo, cómo y cuándo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuándo? Porque aquí ustedes tienen que determinar qué tipo de proceso es. ¿Puede repetir que se me corta? Bien. No, profe, hay una chica llamada Diana García que tiene el micrófono abierto si lo quiere apagar porque se Ah, perfecto. Dayana, ¿me escuchás? Bien. ¿Yo lo puedo bloquear? Sí, creo que sí. Podés profesor. silenciar a todos. Ahí está, creo. ¿Listo? Perfecto. Lo voy a silenciar a todos para que nadie me pregunte. Me preguntaban, a ver, cuando yo hablo del procedimiento, o la proposición, lo divido en cuándo, cómo y cuánto. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando yo hablo de cuándo corresponde solicitar esa prueba pericial, ese medio probatorio, ahí lo tengo que dividir si estamos hablando de un proceso sumario, sumarísimo u ordinario. ¿Bien? ¿Por qué? Si hablamos de un proceso sumario y sumarísimo, la pericial, al igual que todas las pruebas ofrecidas, tienen que ser ofrecidas en la demanda, en la contestación, si es sumario, y si es sumario, digamos, en la reconvención y en la contestación de la reconvención. ¿Bien? Eso por un lado. Ahora, si es ordinario, ya es distinto. En ordinario ustedes habrán estudiado y habrán dicho que la única prueba obligatoria que tienen que presentar, si es ordinario, es la documental. La demás va a ser ofrecida luego de que el plazo de 10 días en el cual el juez hubiera fijado la proposición, digamos, la apertura a prueba y la presentación de el escrito pidiendo las pruebas que correspondan. Ahí, en el ordinario, es donde yo estoy en condiciones de ofrecer la prueba pericial. ¿Eso sería cuándo? ¿Cómo? Y ahí tiene que ver un poco lo que yo hablaba hace un ratito. Debe proponer la prueba pericial y ahí dentro de lo que es la prueba pericial, la especialidad. ¿Bien? O especialización. Que es lo que yo justamente le daba de introducción. Tiene que ser con respecto al acuerdo determinado por la Corte, ¿bien? Que es el acuerdo 2728 del 96, que se va modificando en forma sucesiva porque se va actualizando las distintas especialidades. Ahora, eso por un lado, y lo otro tiene que enumerar los puntos de pericias. ¿Qué quiero decir con esto? Yo propongo un perito de una especialidad tal, pero a la vez, acto seguido, tengo que determinar cuáles van a ser los puntos de pericia que quiero que ese perito me conteste. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo ofrezco y me olvidé de algunos puntos de pericia, una vez trabada la litis, ya no puedo yo ampliarla. Salvo
que el juez, con la facultad que tiene el juez, que él puede considerar puntos de pericias, bien, en el cual a los efectos de poder, digamos, él considerar que se corresponde esos puntos de pericia. Leonardo, me estás haciendo una pregunta. Desbloquéalo. Sí, doctor, una consulta. ¿Se puede dejar punto de pericia abierto? Por ejemplo, No. todo otro dato de interés que considera el perito. Bien, esto es así, no. Primero, ustedes van a ver, yo mañana les voy a dar distintos números de expedientes y fechas para que entren en la MEP, en el juzgado 1 donde yo fui secretario, y vean cómo es la pericia, mejor dicho, cómo es los puntos de pericia en la demanda, en la contestación, y cómo es el punto de pericia que responde, ahora respondo, María Belén, y cómo es la contestación por parte del perito. Ahora, los puntos de pericia tienen que estar predeterminados. Para que diga el perito, ejemplo, en una mecánico, que diga cuál es la velocidad que llevaba el vehículo que embistió a tal. ¿Bien? Ahora, lo que vos me decías ahí, abierto, es, al final, lo que hacen todas las partes, actores y demandados, el letrado del actor y demandado dice, al final, y cualquier otro dato de interés que considere pertinente. ¿Saben lo que yo le explico a los peritos cuando les doy las clases para ser futuro perito? Les digo, tengan cuidado cuando respondan eso. ¿Saben por qué? Porque una de las cuestiones donde es impugnada la pericia es justamente esa cuestión. Es cuando el perito tiene que responder conforme los puntos de pericia solicitados. No puede responder algo que no fue pedido. ¿Bien? ¿Qué significa? Si en un punto de pericia fue pedido X y el perito se le ocurrió, él, por decir, bueno, ya que está, voy a explicar algo más que no fue pedido, no, se está extralimitando. ¿Bien? Sería algo como el principio de congruencia cuando uno ha estudiado, pero dentro de lo que es la pericia. Ahora, cuando uno pone al final cualquier otro dato de interés, yo siempre le digo a los peritos, ese cualquier otro dato tiene que estar correlacionado con los puntos de pericia, como diciéndole, mire, yo para contestar el punto 1, lo hice en base a este cálculo en el cual llegué al cálculo tal. Ejemplo, un perito contador, donde le están pidiendo un cálculo de aplique la tasa de interés activa del Banco Provincia BIP o la tasa activa del Banco Nación, conforme el cálculo y medio, bla, 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 bla. Abajo puede decir, una vez que finalizó, que hizo esos cálculos relacionados con esto y con esto, pero no extralimitándose. Eso siempre le digo, tengan cuidado, porque si no se les van a impugnar la pericia y el juez le va a tener que hacer lugar. Porque uno no puede ir más allá de. ¿Bien? ¿Se entiende, Leonardo? Profe, una Perfecto, doctor, gracias. Esa Tengo ultrapetita una pregunta. esa ultrapetita de parte del perito, ¿dónde está, digamos, dónde está legislado? ¿Dónde está? No está legislado. No se puede exceder. Espera que cierro. ¿Quién me preguntó? Yo, Juan. Juan. La a ver, consulta... cuando uno habla de ultrapetita, extrapetita, infrapetita, y que en el laboral es distinto al civil, en lo que es pericia, no existe esto. Lo que sí existe es que están previstos en los artículos que el juez, que dice que, en los artículos de la prueba pericial, que, y en lo que es punto de pericia, que debe responder conforme a los puntos de pericia ofrecidos por las partes. Bien, ahí es donde estaría, digamos, el fundamento. Bien, yo no lo utilizaría el ultrapetita o el extrapetita, porque eso es más allá en lo que es en la sentencia y lo que es el proceso de partes, ¿entendés? Pero si uno lo analiza, estaría en un juego muy similar. ¿Se entiende, Juan? Sí, clarísimo. Perfecto. María Belén me dice, esos puntos de pericia que establece el juez, depende de su criterio y pueden o no coincidir con lo que el actor o el demandado omitió plantear o no. Bien. María Belén, y eso le va a servir para todos. Esto es así. El juez, primero, se plantean los puntos de pericia actor y demandado, supongamos un proceso sumario, con los traslados,
Si hay oposición, se le da traslado y el juez, siempre el que va a resolver es el juez, donde va a decir, ¿corresponde el punto de la pericia de esta especialidad? Porque el juez puede decir, no, puedo coincidir que pidió una especialidad tal, y yo por el análisis de los hechos considero que la especialidad es otra. Ahí el juez lo puede determinar. ¿Se entiende? Porque muchas veces se confunde mucho con los peritos médicos. Con los peritos médicos hay 25.000 especialidades. Y el juez va a decir, no, para mí coincide con este. O como hoy me decía, creo que Leonardo, psiquiatra y psicólogo, el juez va a decir, no, mirá, con los puntos de pericia y los hechos, para mí es suficiente con el perito psicólogo. No es necesario un perito psiquiatra. Bueno, entonces ahí empezaríamos, ¿bien? Entonces, eso por un lado. Luego el juez va a resolver si hubo oposición o planteo de oposición con respecto a los puntos de pericia. Porque puede suceder que cuando se conteste la demanda, observe o la especialidad, observe la pericia, porque dice que no corresponde, o también observe los puntos de pericia, o algún punto de pericia. Y supongamos, dice, observa un punto de pericia y dice, mire, ese punto de pericia no corresponde porque excede el objeto del proceso, o sea, de lo que yo quiero investigar. O ese punto de pericia no puede ser resuelto por este medio de prueba, sino que tendría que ser por una prueba informativa. Otro ejemplo, ¿bien? Entonces, el juez con todo ese bagaje de información de traslados, al final va a resolver y va a decir, ¿corresponde esta pericia o no corresponde? O la especialidad tal. Voy a analizar los puntos de pericia donde hubo observaciones y el juez va a decir, este punto de pericia no corresponde, no va a ser respondido. O el juez puede decir, mire, vamos a hacer lo siguiente, este punto de pericia no es que no corresponda, sino que yo lo voy a reformular. El juez puede reformular un punto de pericia y puede decir, en base a esto yo considero que va a ser reformulado de esta manera. ¿Bien? Como fíjense, ahí juega el principio de disponibilidad que tiene el juez de meterse en esto que es la facultad de las partes. Y ahí también empieza a jugar que el juez puede considerar, y yo por los hechos, me parece que con 3 puntos de pericia que yo considero, les voy a incluir esto. Y ahí está la facultad del juez. ¿Bien? Miren, les voy a dar un ejemplo. Ustedes ven acá, ¿está cruzado o no? Está bien. ¿Entienden lo que es esto? Sí. No me van a escuchar, pero ¿entienden lo que es esto? Sí, se ve bien, profe. Sí, se ve. Un poquito más lejos. Ahí se ve. Genial. Yo esto lo utilizo mucho, porque me parece importante, porque esto es el circuito de la demanda a la sentencia. Fíjense. La verdad, yo extraño las clases presenciales por esto. A mí me gusta el pizarrón. ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Qué ven? Sí, doctor. Ahí que ven. Demanda, contestación, traba de la litis, prohibimiento de prueba y la etapa de prueba. Y al final, el triangulito, sentencia. Bien, básicamente ese es el proceso. Le voy a dar un ejemplo de una cuestión práctica que nos pasó con mi juez cuando yo era secretario en el Civil 1. Llegamos al auto para sentencia y el juez advirtió, para que vean cómo el juez tiene facultades, advirtió, luego de dictado el auto para sentencia, de que la pericia era muy escueta, era un amparo sobre un ingeniero civil o un ingeniero eléctrico, algo por el estilo, donde había habido una cuestión de estas transformadores de PCB, creo que se llaman, en el cual la que demandaba lo tenía enfrente de su casa y tenía cáncer, manifestando que era producto de ese líquido que tenía ese transformador. Entonces el juez dijo, con los puntos de pericia ofrecidos por las partes, no me deja inconclusas muchas cuestiones que yo tengo que resolver en la sentencia. ¿Qué hizo el juez? Suspendió el auto para sentencia y dijo, perito tal, necesito que me responda 3 preguntas, que van a ser estas. Una vez que fue respondido, se le dio traslado y luego el juez resolvió. Para que vean, es la facultad que tiene el juez, ¿bien? Como para resolver. ¿Cuántos? Hablaba de cómo, ¿cuántos? Primero,
Y aquí empieza a jugar de vuelta la especialidad, el tipo de proceso, cuando hablamos de cuántos. ¿Cuántos? María Belén, cuando me decía, iba a preguntar eso, que era ¿cuántos? No, hicieron una pregunta anterior en el chat. Ah, bien, listo. Cuando hablamos de cuántos, la medida para mejor proveer, ¿sí? Entra como las medidas para mejor proveer, exactamente. Cuando hablamos de las medidas para mejor proveer, yo me voy por las ramas enseguida, no me pregunten porque me voy. Cuando hablamos de las medidas para mejor proveer, hay que tener mucho cuidado. Las medidas para mejor proveer, el juez está en un límite, ¿bien? ¿Qué significa? El juez no tiene que abusar de esas medidas para mejor proveer, ¿bien? Porque ahí empieza a jugar el principio de congruencia y empieza a jugar lo que las partes ofrecieron y pidieron. Por eso le digo, ahí es donde está el límite donde el juez no puede de oficio sanear las omisiones de las partes. ¿Bien? Eso para mí es importante. ¿Por qué? Por eso yo siempre digo, ustedes cuando sean abogados, actor demandado, cuando inicien una demanda, contesten una demanda, lo más importante de la demanda o de la contestación es la prueba. Ténganlo en cuenta. Porque si ustedes omiten una prueba, pueden perder la demanda, o pueden perder la contestación de la demanda. Es muy importante eso, porque lo que nosotros vemos cuando trabajamos adentro, que se ponen a relatar los hechos, y a escribir los hechos, y poner doctrina, y poner jurisprudencia, hablar, y te escriben 25.000 hojas, y cuando se van a la prueba, ahí es donde hicieron agua. Entonces, hay que tener muy en cuenta que cuando uno inicia una demanda o contesta una demanda, tiene que tener muy en claro cuáles son las pruebas que van a ofrecer. Porque eso es lo que le va a salvar. El ganar una demanda, o el que contesta la demanda, el ganar una contestación de demanda, o que se le reduzca la pretensión formulada por la actora. Y en la pericial es muy importante, porque los puntos de pericias son los que a mí me van a determinar efectivamente y me van a clarificar, yo como juez, hacia dónde voy a llegar. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Qué quiero decir con esto? Yo siempre digo, nosotros somos abogados y somos muy limitados porque sabemos la cuestión legal, pero cuando tenemos que empezar a defender, muchas veces, para cuando hay que contestar o cuando hay que ofrecer prueba pericial de una especialidad, y no duden en recurrir en un perito o un profesional para que le den las herramientas de decir, a ver, ¿qué es lo que yo preguntaría como puntos de pericia? ¿Qué es lo que yo preguntaría como punto de pericia en la contestación de la demanda para defender a mi cliente? ¿Bien? Eso tenganlo en cuenta porque es muy importante, porque hace a lo que sea fundamental para cuando uno tenga que llegar a defender y el juez que tenga que tomar en cuenta. Entonces, vuelvo a esto. Proceso sumario y sumarísimo. ¿Cuántos? Uno por cada parte y por cada especialidad. ¿Se entiende? A ver, un perito médico, ¿bien? Uno, en el cual, si las dos partes solicitaron una prueba pericial médica, significa que va a ser uno, donde va a contestar los dos puntos de pericia. Sumario y sumarísimo. En cambio, en el ordinario, ahí empieza a jugar, en el cual se pueden ofrecer hasta 3 peritos. Bien, ¿qué quiere decir con esto? Que es un perito por cada parte, y el tercero es el perito de la lista oficial. En cierto modo, es muy importante porque el perito de la lista oficial es que es el que define. Porque cuando analizan la prueba, contestan los puntos de pericia y se juntan los 3 peritos, siempre el que va a definir va a ser el perito de la lista oficial. Porque es el que supuestamente tendría la objetividad, bien, al resolver. Y yo confío en la objetividad del perito, le puedo asegurar. Porque un perito, salvo algunas excepciones que hemos conocido, y que te lo puede decir a Ariana Morelo, pero si no, el perito no se va a meter a querer a favor de uno del otro, porque es su trabajo. El perito sorteado anualmente, depende de la especialidad, entre 8, 10, 14 pericias, entonces
si llega a ser descubierto, es sancionado, y la verdad, no es la idea. Me está manifestando acá, entonces en el sumario sumarísimo no habría objetividad, profe. Sí, objetividad habría. Yo creo que sí, porque es un solo perito, ¿bien? En el sumario sumarísimo. Siempre la objetividad existe, ¿bien? En el sentido de que, cuando ustedes vean que cuando se presenta la pericia y se le da traslado a las partes, o se pide explicaciones o se impugna. Cuando se impugna es donde se va a cuestionar la objetividad a que hacías referencia vos, y el juez va a analizar si efectivamente hubo objetividad o subjetividad. Ahí está el análisis que uno hace al momento de sentenciar. El único perito del proceso sumario y sumarísimo también es de la lista oficial, sí, por supuesto. Bien, en el sumario y sumarísimo es de la lista oficial. En el ordinario, lo que es uno de cada parte ofrecido, y el tercero de la lista oficial. ¿Cómo se materializa en el ordinario? Cada parte propone, el juez en una audiencia, dice el artículo, depende de una audiencia, o se puede hacer por traslado de presentaciones de escritos. ¿Para qué? Porque el actor ofrece tal perito, el demandado ofrece tal perito. Se le ha trasladado a las partes, o en la audiencia lo hacen saber, y pueden manifestar una oposición, diciendo, mire, no, este perito es tal, está cuestionado por esto, y puede ser que no consideren que entre dentro de ser perito de parte. Ahora, el juez es siempre el que va a resolver. Primero, el juez es el que va a resolver si corresponde que sean 3 peritos, o si corresponde en un proceso ordinario que sea uno solo. Yo les voy a dar un ejemplo. Acá en el Departamento Judicial de Mar del Plata, hace 20 años que yo estoy en la justicia, y nunca he visto en un proceso ordinario que se hayan designado 3 peritos, por más que esté previsto en el Código de Procedimiento. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Saben por qué? Por el tema de los costos. Porque designar 3 peritos significa costos al momento de regular honorarios. Entonces, si sabemos que siempre el que va a terminar definiendo la pericia es el perito oficial, las partes consideran que es innecesario la designación de 3 peritos. Y le puedo asegurar que hemos visto procesos complejos que uno podría haber dicho, listo, las partes podrían solicitar peritos de parte, y le doy ejemplo. Hay procesos en contra de tabacaleras con el tema del tabaco, bien, el famoso cáncer del tabaco, producido por el cigarrillo, donde hay muchas demandas en los distintos civiles. Si ustedes se meten en cualquier juzgado civil, van a encontrar en cada uno de los civiles 6 o 7 procesos en contra de Mazalín particulares o Nobleza Picardo, que son las 2 grandes tabacaleras. Y si usted ve en el proceso, que es un proceso ordinario, cuando se ofrecen prueba, siempre se designa un solo perito. Y estamos hablando de los que contestan la demanda, de grandes corporaciones que no tendrían problema en tener su perito. Con eso quiero decirle, que el código lo dice, pero no se aplica, ¿bien? Por lo menos en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Eso por un lado. Cuando hablamos de puntos de pericias, vieron que yo le hablaba de los puntos de pericia, yo hoy estaba haciendo un cuadrito. No creo que lo vean mucho, porque se ve muy... No lo van a ver, porque está muy oscuro. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Mañana les voy a dar distintos números de expedientes para que entren y observen cómo es. Pero cuando uno en la demanda ofrece la especialidad, como les decía, en la pericia, la especialidad, acto seguido los puntos de pericia. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes vean el perito, cuando tengan que presentar la pericia, una vez que aceptó el cargo, etcétera, etcétera, puede presentar un escrito donde puede ser o un escrito independiente o un escrito en conjunto. ¿Qué quiere decir con eso? El perito puede presentar un escrito contestando los puntos de pericia del actor y acto seguido los puntos de pericia del demandado, y lo van a encontrar, mayormente lo van a ver así,
da una introducción de cuál fue su tarea, porque es importante, porque el perito, a los efectos de su regulación, tiene que indicar cuál fue su tarea, porque hace a que su porcentaje se le eleve a los efectos de su regulación. Acto seguido, el perito dice, puntos de pericia de la parte actora, transcribe, y pone punto 1, transcribe el punto de pericia, luego dice respuesta, y ahí va a responder. Y así sucesivamente. Termina con los puntos de pericia del actor y sigue con el punto de pericia del demandado, donde dice punto de pericia del demandado y lo mismo. Transcribe cada uno de los puntos con sus respuestas. ¿Bien? Eso sería por un lado. Puede suceder que el perito, cuando tenga que responder los puntos de pericia, observe que hay puntos de pericia que o no pueden ser respondidos o tienen que ser divididos, ¿bien? O necesita una información más. Entonces sucede esto. El perito, si advierte eso, se lo puede hacer saber al juez y decir, señor juez, mire, yo para poder responder el punto de pericia 3, necesito saber que usted me indique cómo lo voy a responder. Esa es una opción. O le va a decir, señor juez, yo para responder este punto de pericia 4, necesito tener a la vista la prueba informativa ofrecida por el actor. O, si no lo ofreció, decir, necesito que se libre un oficio a la FIP para que la FIP me indique esto. ¿Bien? Ahí puede suceder. Lo otro que puede suceder es que, bien, este punto de pericia 3 lo voy a responder de esta manera. Si se da de esta situación, la respuesta sería esta. Si se da de esta situación, la respuesta sería la otra. ¿Bien? Entonces él da dos resultados. ¿Bien? Entonces, eso es lo que puede suceder en cómo pueden ustedes ver cómo trabaja un perito y cómo es respondida los puntos de pericia en ese sentido. Háganme preguntas si necesitan, ¿eh? Profe, yo tengo una duda acerca de... Patricio me dijo, son tan preguntones que no te van a dejar hablar. Evidentemente, o no me entienden nada. Sí, ¿quién me hablaba? Yo, Juan. Tengo una Juan. duda. En los casos de la pericia, por ejemplo, en los casos de... ¿Se puede tener pruebas, digamos, medios de prueba de otros tipos digamos, de fueros, por ejemplo, en lo penal, en la cámara Gesell, en familia, cuando hay situaciones dudosas? ¿Cómo se toma esa prueba? ¿O qué se hace? Si, por ejemplo, no puede ser evacuada la duda por un perito psicológico, sino que tiene que ser una prueba más amplia. ¿Cómo se realizan esos casos? Cuando hay dudas. A ver, pará. Pero vos posicionate, ¿en qué tipo de proceso estás? En un proceso, por ejemplo, de familia, se me ocurre. Bien, yo soy juez de familia en este momento. Sí. En este momento yo soy juez del Cuerpo de Magistrados Suplente Civil y Comercial Familia. Ya lo sabe Juan Manuel, profe. Ya lo sabe Juan Manuel. Bien. Bien. Pero la duda yo en este momento soy juez de familia, ¿bien? En el proceso de familia es distinto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un equipo técnico. Ah, bien. Bien. A ver, vamos a entrar en el proceso de familia. En el proceso de familia existe un equipo técnico que está conformado por trabajador social, psicólogo y psiquiatra. En este momento estoy de turno, así que si me suena el celular tengo que atender. Ese equipo técnico es el que a mí me trabaja ante cualquier situación. Supongamos, un tema de violencia familiar, un tema de alimento, un tema de cuidado personal, un tema de reintegro, hago intervenir el equipo técnico. ¿Cuándo interviene un perito de la lista oficial? En otro tipo de procesos, como por ejemplo una liquidación de sociedad conyugal, liquidación de bienes. Un divorcio, hay que liquidar los bienes, ¿bien? Ahí es donde se sortean peritos. Por ejemplo, porque necesitamos un perito contador para determinar en la sociedad X, a ver cuáles son las acciones de los activos y pasivos para determinar a ver cuánto le correspondería a cada uno, ¿bien? O en un negocio para saber cuál es el ingreso. O un perito martillero para determinar cuál es el valor del bien. Ahí es donde empieza a intervenir. Pero si vos me hablas de Juan, de la Cámara GS, entonces no, en esa cuestión no interviene un perito oficial, sino que ahí ya actúa el equipo técnico, ¿bien? Donde la famosa cámara Gesell que vos decís es un vidrio
oscuro, que del otro lado está el menor, y de este lado está el asesor en capaces, y digamos, yo presente, ¿bien? Y a lo mejor del otro lado el bebé, el niño, con el psicólogo entrevistándolo, ¿bien? Que hace a la imparcialidad y que no se sienta, digamos, ni confundido ni presionado por ninguna de las partes. Claro, mi duda era qué medio de prueba se considera eso, porque uno, como vos decís, en el equipo interdisciplinario que uno tiene, uno ya lo toma como una prueba no pericial, ¿no? ¿Cómo queda en eso? ¿Qué tipo de medio sería esa creación de Tendrías esa? que ver familia, Juan Manuel. Ahí en familia te hacen eso. No sabía. Ahora estamos en procesal. Claro, tenés que rendir familia. Ana María, no me lo rete, por favor, ¿eh? No lo podía saber. pero No sean malos. No podía saber. No, en cierto modo, no se lo interpreta como un medio. A ver, está bien, es una prueba pericial, en cierto modo, ¿bien? Cuando uno ofrece prueba en un proceso de familia, ofrece prueba testimonial, confesional también, supongamos, alguna informativa, y como prueba pericial ofrece que intervenga el perito psicólogo del equipo técnico, ¿bien? Entonces es prueba pericial, porque son peritos, tanto el trabajador social, como el psicólogo, como el psiquiatra son peritos, ¿bien? Entonces, si vos me lo decís, ¿cómo yo lo analizaría? Es un medio de prueba pericial, que entra dentro de un equipo técnico que pertenece al juzgado X, ¿bien? ¿Se entiende, Juan? Perfecto, quería saber qué era eso, que no estaba equivocado. Gracias. Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta me han hecho o no? Me hablan de las compensaciones económicas. Bueno, las compensaciones económicas también, bien, entran a jugar los peritos oficiales. Porque la compensación económica, para lo que le toca en familia, es cuando, conforme el Código Civil y Comercial, surgió este nuevo instituto que es la compensación económica. O sea, hay una separación a través de un divorcio, una separación de hecho también, y una de las partes solicita la compensación económica por la variación económica o el perjuicio económico que tiene por esa separación. ¿Bien? ¿Cómo hay que probarlo? Bueno, ahí sí van a empezar a surgir distintos tipos de pruebas periciales que pueden ofrecerse. ¿Por qué? Porque la compensación económica puede ser producto del negocio que mi ex marido, va a decir la señora, realizó, y yo, como no lo puedo comprobar, quiero un perito interventor, supongamos, que puede ser un contador, o distintas especialidades que le van a determinar efectivamente cuál es el beneficio de los 20 años de casado para lograr esa compensación económica. Entonces, en cierto modo, sí, la compensación económica también se utiliza. Estoy en familia, me está diciendo. Bueno, perfecto. A ver, ¿cómo se designan los peritos? Un poco lo adelanté hoy. Con respecto al ordinario, cómo es el procedimiento, el juez al final siempre es el que va a determinar si él considera que es por 3 peritos, uno va a considerar sobre qué especialidad y cuál. ¿Bien? Siempre que tiene la última palabra es el juez, en cierto sentido. Ahora, aquí empieza a jugar de cómo es la designación. ¿Vieron que yo le di el cartelito en la etapa de prueba? ¿Bien? Se designan los distintos medios de prueba, y uno de los medios de prueba justamente es la pericia, una prueba pericial. El juez ordena en ese procedimiento, ese proveído, como yo les voy a dar en los números expedientes, lo van a entender bien, y dice, proceda a hacer el sorteo de la especialidad perito mecánico, o de la especialidad ingeniero civil, o de la especialidad contador, o lo que sea. Bien. ¿Cómo es el procedimiento? Se ordena el sorteo, y si ustedes leen el código procedimiento, van a ver que no es nada que ver a lo que es actualmente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el código procedimiento está desactualizado. Entonces, el código procedimiento dice lo siguiente: se procede a enviar un formulario al organismo de contralor. Organismo de contralor, ya es una palabra nueva para ustedes, que es una oficina que aquí en Mar del Plata está ubicada en la Cámara Civil y Comercial. Hay una oficina
donde existe un organismo de contralor, que es el que nuclea todos los legajos de todos los peritos, y el que se ocupa justamente de los sorteos, de las licencias, de las remociones, de las sanciones, etc. Bien, entonces, el juez ordena sorteos de distintas especialidades, y en el código de procedimiento, le voy a decir cómo es, y le voy a decir cómo es ahora. Se libraba un formulario, se enviaba, iba una ordenanza a un juzgado, lo llevaba, y se sorteaban 2 días a la semana, martes y jueves. ¿Bien? Era mucho más lerdo. Se sorteaba, se publicaba antes, se publicaba en un tabloide ahí en la oficina, luego se sorteaba, una vez sorteado, nos remitían esa planilla indicándonos cuál era la especialidad y quién era el perito y el domicilio. ¿Bien? Ahora es mucho más práctico y mucho más rápido. ¿Cómo es el tema? El juez ordena el sorteo, automáticamente al día siguiente se envía en forma electrónica al organismo de contralor ese formulario. Al otro día, porque modificó, ahora los sorteos se hacen todos los días, de lunes a viernes, de 8:30 a 9:30 creo que es, si no recuerdo mal el horario. Entonces es mucho más rápido. Se produce el sorteo, automáticamente al día siguiente el organismo de contralor remite en forma electrónica haciendo saber cuál es la especialidad y cuál es el perito sorteado. ¿Qué recibimos nosotros? Recibimos un formulario, y ahí viene lo diferencial, porque viene los datos del perito, el domicilio constituido. Ustedes han estudiado domicilios, domicilio real, domicilio constituido, que es el procesal. Bien, el perito tiene algo nuevo que se llama domicilio profesional, que no existe en el Código de Procedimiento, sino que existe en la acordada de lo que es peritos. Para ellos existe el domicilio real para el perito, procesal y profesional. Bien, ahora le voy a explicar. Entonces, el perito, bien, tengo 25 minutos. El perito, que es sorteado, que el organismo de control lo comunica, yo lo recibo en el juzgado, y voy a recibir una planilla que va a decir, fulano tal, domicilio constituido, y hay algo nuevo, que es el cuarto domicilio, que es el domicilio constituido electrónico, que también ustedes han estudiado. Entonces, y algo también fundamental, que es el número de teléfono. ¿Por qué es fundamental? Porque como le habrá explicado Patricio y otro profesor, existe la Justicia 2020, el proceso de oralidad. Y en el proceso de oralidad es como que el procedimiento es distinto, ustedes lo habrán visto. En la etapa previa, la AP y la preliminar, la vista de causa. ¿Bien? Entonces, por una cuestión de tiempo, porque los plazos son mucho más acotados, por 90 días desde la AP, lo que hacen los juzgados es, por eso les digo que es muy importante el teléfono, ni bien reciben, lo llaman por teléfono y dicen, perito, sí, ¿usted fue sorteado en esta causa? Bueno, mañana tiene que venir acá. ¿Bien? Y ya lo están notificando. ¿Qué significa? El funcionario que llama por teléfono resulta a las veces de fedatario. Hace un acta, dice, yo lo notifiqué, y si ese perito no se constituye, se lo puede remover. ¿Bien? Entonces, hay formas de notificar actualizado que no lo prevé el código, sino que es lo que surge a través de todo este proceso de digitalización o de expediente digital, que a mí tanto me gusta y que siempre he dado charlas, porque me parece que hizo a la celeridad en el proceso. Entonces, lo que sucede es esto, recibimos la planilla y el perito dice, lo puedo notificar vía telefónica, o también puedo utilizar la vía más rápida, que es el domicilio constituido electrónico. El domicilio constituido presencial, o sea, físico, se utiliza muy poco ahora. Y más aún ahora con la pandemia, menos todavía. ¿Bien? Entonces van a ver cómo se notifica. Se notifica. ¿Bien? Por un lado. Félix, te hago una pregunta. Sí, Nicolás. Y entonces, ¿el domicilio profesional qué sería? Bien, perfecto, muy bien dicho. El domicilio profesional se creó por una cuestión de que hay ciertas especialidades que se requieren domicilios profesionales.
A ver si imaginan qué especialidades lo necesitan. A ver quién se anima. ¿Los médicos, que había tantas especializaciones? Perfecto. No, pero no es por las tantas Los psicológicos. especializaciones. Sí, tal cual. Pero no es por la especialización. Doctor. ¿Saben por qué? ¿Quién me habló? En cuanto a un perito, No te escucho, Néstor. algún perito, ¿Algún perito qué? se me corta, disculpe, que tenga un laboratorio, que tenga que analizar ciertos microorganismos. No. Ahora te voy a explicar por qué no. Hablaban de perito médico o psicólogo. ¿Saben por qué el profesional? Porque un perito médico o un perito psicólogo, la gran mayoría de las veces, tiene que entrevistar a la parte. El psicólogo tiene que generar una sesión para hacerle una serie de preguntas mediante la entrevista psicológica. El médico tiene que entrevistar a esa parte porque con la historia clínica, o con la radiografía que se sacaron, o con la tomografía computada, posiblemente va a tener que hacer una serie de análisis viendo a la persona en forma directa. ¿Bien? Ahí es donde estaría la cuestión de por qué es el domicilio profesional. Y muchas veces el domicilio profesional no necesariamente tiene que ser, ahora te doy la palabra, Leonardo. El domicilio profesional muchas veces no tiene que ser el mismo el constituido o el real. Puede o no ser. Porque el profesional muchas veces es donde trabaja el psicólogo, donde tiene su estudio, su consultorio, ¿bien? Y Néstor, cuando vos me decías de un laboratorio, en cierto modo no, porque la de un laboratorio, supongamos, y ahí no podemos ir a la desfiliación, un ADN, Farestay, por ejemplo, donde se puede hacer, no necesariamente se requiere la presencia del perito, sino que se ordena, digamos, que se haga en ese laboratorio. Entonces, no es básicamente para ese tipo de pericia, sino que es básicamente para un perito psicólogo, psiquiátrico o médico. Leonardo. Sí, doctor. ¿Y esto permite que peritos que no estén radicados en el departamento judicial denuncien un domicilio profesional y puedan ejercerlo? ¿Pueden ejercer su...? No, mirá, es así. Y está buena esa pregunta porque cuando yo doy la clase a los futuros peritos, cuando uno rinde para ser perito, o sea, el curso es para ser perito, una vez que lo aprueban, se inscriben. En este mes, septiembre, que finaliza hoy, es el periodo de inscripción de los peritos para el año que viene. ¿Bien? Justamente, por la cuestión de pandemia, tuvimos que tomar 2 exámenes en agosto y en los primeros de septiembre para poder inscribirse ahora. Que tuvimos que hacer también con la misma metodología que ustedes, que los primer semestre en procesar. Cuando uno se inscribe, originariamente se podía inscribir en un solo departamento judicial. Con la crisis que yo hablé de hace 7, 8 años, donde había escasez de peritos, la Corte amplió un acuerdo donde dijo, se puede el perito inscribir en 2 departamentos judiciales, lo máximo. ¿Qué quiere decir con esto? Un perito se puede inscribir en el Departamento Judicial de Mar del Plata y en el Departamento Judicial de Necochea, y solamente puede intervenir en esos 2 departamentos judiciales. Nada más. ¿Bien? Entonces, con las dificultades que se considere que va a tener que denunciar domicilio constituido físico en ambos lugares, que es donde se encuentra el centro, digamos, de ese departamento judicial. Básicamente es eso. No sé si te la respondí, Leonardo. Sí, pero tiene que haber alguna cercanía, digamos, por ejemplo, Mar del Plata y Necochea, como planteó usted, o puede ser Mar del Plata y La Plata. Puede ser Mar del Plata, La Plata, Mar del Plata, Trenquelao, que ya es responsabilidad tuya. Bien. Perfecto. Pero vos tenés la obligación de denunciar el domicilio constituido en Mar del Plata y en el Departamento Judicial de Trenquelauquen. Perfecto. Ahora sí. Y si tenés que viajar, y ahora se utiliza menos por la cuestión electrónica, pero si alguna vez tenés que viajar, ya eso se requiere gastos. ¿Bien? Entonces es una cuestión que yo siempre le digo a los futuros peritos. Piensen lo que ustedes quieran, si quieren ser. Convengamos que también el perito puede ser en esas 2 opciones, y hay algo que existe que es los juzgados de paz. Hay juzgados de paz que no tienen cabecera, por ejemplo, en Mar del Plata no, pero por ejemplo está el juzgado de paz de Balcarce, o de Miramar, donde el perito sí puede inscribirse en los juzgados de paz que él considere. Ahí ya es una cuestión
individual donde lo puede él exigir. ¿Por qué? Porque a lo mejor viaja a Balcarce seguido o porque su familia es de ahí. La verdad que también el mayor trabajo del perito va a ser en los departamentos judiciales y no en los juzgados de paz. O sea, quiero decir, en los fueros civiles, familias laborales, y no en los juzgados de paz. Es muy poca la cantidad de peritos que se sortean. Pero bueno, muchos se notan. ¿Alguien más me preguntaba algo? Profesor, No. hay una pregunta en el chat. A ver, lo leemos. Si al perito se lo notifica por teléfono y no se presenta, ¿se puede excusar en que no es un medio definido en el código para informarle? Está muy buena esa pregunta, porque después vamos a ver más adelante cuando vemos la forma de notificación de WhatsApp, que yo lo estoy utilizando en el juego de familia, y donde pueden haber planteo de nulidad. ¿Bien? El perito puede decir, no, mire, yo no voy notificado. No. ¿Por qué? Porque lo que se puede alegar, y es discutible, a ver, él lo puede plantear, después, y puede apelarlo, y la Cámara me va a dar la razón o no me va a dar la razón. Pero si yo soy el juez, donde decidí que la forma de notificar va a ser en forma telefónica, va a tener que él revertir de que no fue notificado. ¿Por qué? Porque el funcionario que va a hablar es el fedatario. Tiene fuerza de fe como un escribano, un secretario o un prosecretario. Y va a tener que rebatir con lo que se llama redargución de falsedad, que ustedes habrán visto. ¿Bien? Entonces, es muy difícil que a mí la Cámara me vaya a voltear eso. Es la realidad. ¿Bien? Pero sí puede plantearlo, pero no significa que le van a hacer lugar. La aceptación del cargo. Bien, el 467 del Código de Procedimiento habla de la aceptación de cargo. Y acá es muy importante, la aceptación de cargo tiene un plazo que no es el común de los 5 días. Me dice acá Cortés, me llamó la atención que Diego Lagomarcino, procesado en el caso de Nisman, sea perito. ¿Y eso? Me parece, no entiendo la pregunta, Cortés. Pero si me lo amplias, ningún problema. Principio general, una vez que el perito se notificó, y ahí fíjense, miren, yo lo notifiqué por teléfono. ¿Me decís si no es limitante? Tal vez lo que vos me querés decir, bueno, él es perito, pero no significa que él, si esté en una causa Nisman, primero tiene que estar a lo mejor inhabilitado. Si está procesado, significa que está inhabilitado. Eso depende de lo que la justicia haya resuelto. ¿Por qué? Porque el perito puede estar imposibilitado, puede ser perito, puede tener una causa en trámite, pero no significa que no puede ser perito. ¿Bien? Porque puede ser perito en otra causa que no haya una cuestión de excusación o recusación, como podamos ver ahora más adelante. No sé si lo respondo, pero si no me lo amplias, Cortés. La aceptación de cargo, a diferencia de los plazos comunes que uno está acostumbrado de 5 días, y eso tómalo en cuenta porque puede ser una pregunta de examen, es que la aceptación de cargo son de 3 días, conforme lo previsto por el artículo que le hice referencia. Luego de que, de ser notificado, si fue notificado por teléfono, es decir, al día siguiente. Si fue notificado del domicilio constituido electrónico, como le han explicado, se aplica el día de nota 3 días siguientes. Si fue notificado del domicilio constituido físico, cuando recibió la cédula, al día siguiente, 3 días. ¿Bien? Eso es lo que es la aceptación de cargo. ¿Por qué? Si es un juzgado estricto, se venció el tercer día más las 4 horas de nota siguiente, un juzgado estricto, como son los laborales, muchas veces, directamente no se presentó, lo remueve y ordena un nuevo sorteo. ¿Bien? Por eso hablo de estricto. Hay muchos juzgados, como los civiles, que lo que hacen es, no se presentó, te notifico de vuelta, bajo percibimiento de remoción, y ahí ya sí es removido. ¿Bien? Es por una cuestión de pérdida de tiempo. ¿Bien? Evitar pérdida de tiempo. Profe, una pregunta. Sí. Si dice que es un juzgado estricto y que inmediatamente lo remueven y hacen otro sorteo, quiere decir que en otros juzgados quizá no pasa eso, y pasan Sí, más de 3 días. Sí, tal cual, exactamente. Bien. A ver, el código dice eso, y si yo soy un juez, cuando hablo de estricto, significa me ato a la formalidad del código. ¿Bien? Lo que hacen muchas veces, y no le interesa a las partes, y no le interesa al juez, en el caso yo sostengo eso,
trato de ser un poco más flexible. ¿Por qué? Porque a la parte le va a interesar que el perito acepte el cargo y no que sea removido, librar de vuelta, remitir una planilla, que la planilla vuelva, que me diga cuál es el nuevo perito, notificarlo de vuelta. Y posiblemente voy a tardar más tiempo que lo notifique o que le hable por teléfono y le diga, mire, venga, porque si no va a ser removido. ¿Bien? Entonces, ahí está la flexibilidad a que yo hablo. Me están preguntando acá, ¿existen varios criterios como jueces hay? ¿Qué pregunta? Sí, qué sé yo. Cada juez tiene, uno cuando habla de criterio, a mí no me gusta hablar de criterio, sino me gusta hablar de procedimiento. Entonces, trato de ser respetuoso en ese sentido. Cuando hablo de criterio, hablo de la flexibilidad o no al procedimiento. Hay cuestiones que hay que ser flexibles. Ejemplo, le voy a dar un ejemplo en lo que es cómo acepto el cargo. ¿Bien? ¿Cómo se acepta el cargo? El Código de Procedimiento dice que tiene que ir el perito, presentarse en mesa de entrada, ofrecer el DNI para acreditar su identidad, y se le forma una planilla que es un sello donde se le indica en tal causa, se le agrega el expediente de que fue sorteado. Yo cuando empezó la digitalización, propuse y empezó a funcionar en distintos juzgados y después los laborales, en una charla que di a todos los laborales, propuse diciéndole, seamos más modernos y apliquemos lo que existe en la acordada y sin perjuicio del Código de Procedimiento. Y en el juzgado que tuve yo empezamos con aceptar que la aceptación del cargo se podía hacer mediante un escrito, ya sea papel en su oportunidad o un escrito electrónico donde decía específicamente que se presentaba con ese escrito y aceptaba el cargo. ¿Bien? Cuando di la charla a los laborales, muchos jueces laborales no lo entendían, y como ustedes verán ahora en la actualidad, el 100% lo va a utilizar. ¿Bien? Hacia la practicidad, porque eso no genera un planteo de nulidad. Yo presento un escrito, soy perito, firmé el escrito electrónico con el token que ustedes habrán escuchado, ya estoy dando plena fe que soy perito tal. Entonces, y estoy explicando en el escrito que estoy aceptando el cargo. Más flexible que eso, imposible. ¿Bien? Entonces, esa es la forma de cómo se aplica en este momento. Hay algo que a mí me interesa cuando habla que los peritos tienen la obligación de expedirse. Lo dice el artículo 468. ¿Qué quiero decir con esto? Porque ahí vienen las sanciones. Pero cuando habla de obligación, más que una obligación es un deber. Y quiero que entiendan la diferenciación. ¿Por qué? Porque el testigo sí tiene la obligación de presentarse. Y si no se presenta el testigo, puede ser llevado por la fuerza pública. ¿Bien? Como le habrá explicado, creo que Patricio. ¿Bien? En cambio, el perito, si no se presenta, yo no puedo hacerlo traer por la fuerza pública. Entonces no es una obligación, sino que es un deber. Y ahí está la diferencia. Porque si el perito no se presenta a aceptar el cargo, o el perito no presenta la pericia en tiempo y forma, o el perito no cumple con el pedido de explicaciones en tiempo y forma, la sanción, al no cumplir con ese deber, es ser removido, ser sancionado, pierde el derecho a los honorarios en forma total o parcial, depende de su intervención. Si hizo la pericia y no cumplió con el pedido de explicaciones, va a ser parcial. ¿Bien? Entonces, y con los daños y perjuicios ocasionados por la demora y la devolución del anticipo para gasto, si lo hubiera sido retirado. Entonces, ahí está la diferenciación de lo que es la obligación del perito de expedirse conforme al Código de Procedimiento, que no es una obligación, sino que es un deber. Profe, una consulta. El otro día el doctor Ropa habló de anticipo para gastos, pero habló también de la posibilidad de que se tome como anticipo de honorarios también. Para No. que las partes... por eso le preguntaba, ¿cómo se aplicaría eso? ¿Él qué sostiene? A ver, porque si no lo voy a agarrar ahora, me voy a poner a charlar con él. Él cree que debería, cuando se hace el anticipo para gastos, que las partes no se benefician con litigar sin gastos, para que no hagan no abonen anticipadamente un precio por ese servicio del perito, que directamente se haga una regulación o se lo sume a lo que es digamos, al final de lo que es la regulación de honorarios, que se haga como un anticipo de regulación de horarios, algo así. No sé muy bien cómo se aplicaría.
Sí, sí. Yo con Patricio somos muy amigos y él es mucho más... a ver, el código de procedimiento no dice eso. ¿Bien? Entonces uno a veces tiene que atarse a la formalidad. Eso, lo que habla Patricio, son proyectos que hay, proyectos de ley. ¿Bien? Hay muchos proyectos, y muy buenos, pero vamos al principio. El anticipo para gasto no es un anticipo de honorario. No es. Básicamente el código lo dice. ¿Bien? Son dos cosas distintas. Lo que se quiso hacer en proyecto, es decir, es, como ahora los gastos son menores, porque todo es electrónico y digital, posiblemente no hay muchos gastos de anticipo, entonces ese es el cuestionamiento, porque un anticipo en este momento son de 2.000, 3.000, 4.000 pesos, los normales, salvo los extraordinarios, ¿bien? Entonces, hay proyectos que dicen, como dice Patricio, es que se lo entiendan como un anticipo de honorarios, otro que lo dicen que tendría que generarse un depósito, fíjense que hay un proyecto que se hablaba de un depósito a futuro para que sean los honorarios que pueda cobrar el perito, porque ¿saben cuál era el gran problema de los peritos? Que tardaban en cobrar, por eso había una escasez de peritos. Gracias a la digitalización, los procesos se han reducido el tiempo. Uno que ha escuchado que la justicia es lenta, y es cierto, la justicia fue lenta y se están reduciendo. El proceso de justicia 2020, el proceso de oralidad, vino a reducir los plazos. Entonces, lo que genera es la tardanza del perito para cobrar honorarios. Entonces, siempre hubo distintos proyectos, pero si vamos a la fría letra de la ley, el anticipo para gastos no es anticipo de honorarios. ¿Bien? Sí, igualmente el doctor no lo dijo acá en clase, lo dijo en una clase de posgrado que nos pasó la doctora Kirchner. Nosotros honorarios acá todavía no lo vimos, sino que nos mandan un apunte del cual tenemos que estudiar, así que no, él no lo dijo acá en esta clase. Sí, el apunte de honorarios es el mío. Claro, creo que por eso, todavía no, lo que quería explicarle era que no lo dijo en clase. No, yo no lo estoy criticando a Pato, no, para nada. No. Hay muchas ideas, y que convengamos que es cierto, esto se va a ir modificando, porque antes sí o sí el anticipo generaba gastos. El anticipo para gastos, cuando hablamos de un proceso básico donde no existía la informatización, la digitalización, el perito tenía que ir, gastaba en taxi para ir a las mesas de entrada, tenía que ir a una oficina X, tenía que gastar en resma de papel, los gastos eran reales. Ahora no hay gastos. Entonces ahí es donde empieza a jugar. Evidentemente, ¿es necesario el anticipo para gasto? Y yo lo sostengo en el sentido de que es un incentivo más que todo. Porque al perito vos le das 2.000, 3.000 pesos y por lo menos tiene algo al principio y puede hacer crecer la pericia. Imagínense que a un perito es sorteado, le dicen que no el anticipo para gasto y tiene que hacer la pericia y esperar un año para cobrar honorario y mucho incentivo no va a tener. ¿Bien? Yo siempre le digo a los futuros peritos, ustedes esto no lo tomen como su centro de vida laboral o su ingreso laboral porque no lo va a hacer. Tómenlo como un extra. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto no se cobra inmediato. ¿Bien? El perito tiene que esperar al momento oportuno. Eso por un lado. Miren, al momento oportuno. A mí me tocó algo que yo siempre lo dije, cuando sea juez lo voy a aplicar y me tocó en familia hace muy poquito. El gran problema que tenían los peritos decían, tengo que esperar al momento de dictado una sentencia para yo cobrar mis honorarios. Y yo decía, claro, arreglaron por afuera, el expediente se paralizó, quedó parado 3, 4, 5 meses y el perito nunca cobró. Y a mí me tocó en familia hace muy poquito, donde vino un perito psicólogo que actuó en un régimen de comunicación, que intervino, y ya le habían dicho 2 veces, no, mire, espere para el momento procesal oportuno, el famoso momento procesal oportuno. Y yo digo, no, ¿qué momento procesal oportuno? ¿Qué va a esperar? ¿25 años para que le regule el honorario? Dije, no, atento al tiempo transcurrido. Habiendo practicado la pericia, le regulo honorarios. Chao. Si yo tengo facultad en ese sentido. Y yo siempre lo sostuve. Y los jueces son muy reacios en ese sentido de que no quieren ser formales, esperando. No, ¿qué formal? La pericia se realizó,
y la pericia tiene su derecho a cobrar honorarios. Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Yo acepté el cargo, presenté la pericia se presenta la pericia y lo que se hace es, se notifica esa pericia. Por 5 días, por cédula, a las partes. Ahora se notifica al domicilio constitutivo electrónico, mucho más práctico. ¿Bien? ¿Para qué? Para que las partes realicen 2 cuestiones. Un pedido de explicaciones, un pedido de aclaración o una impugnación. Pedido de explicaciones no es lo mismo que pedido de aclaración y no es lo mismo que impugnación. Impugnación significa, estoy impugnando la pericia porque el juez, como hoy hablamos al principio, está resultando ser imparcial, subjetivo. No utiliza su real saber entender, su experiencia, su experticia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Es lo que normalmente dicen cuando impugnan. Eso por un lado. Esa impugnación, si se impugna, el juez lo va a tener presente al momento sentencial. En cambio, si una de las partes pide explicaciones o pide aclaraciones, lo que hace es, de ese pedido de explicaciones, de ese pedido de aclaraciones, se le da traslado al perito, para que el perito explique por qué en el punto de pericia número 3 quiso decir lo que quiso decir. Explique cómo llegó a ese resultado matemático, por qué aplicó esa tasa de interés, etcétera, etcétera. Bien, eso es de aplicaciones. Ampliaciones significa que diga, mire señor juez, el perito me está diciendo algo y yo creo que va a tener que ser ampliada. Y ahí el juez es el que va a decir si considera que se amplía. ¿Por qué? Porque puede haber un abuso de la parte diciendo, me olvidé un punto de pericia, aprovecho acá y meto un punto más. No, el juez es el que puede analizar y decir, no, mire, esto puede ser una ampliación, y yo lo considero que sí, o le va a decir, no, mire, ya perdió el tiempo donde usted podía haber ofrecido, porque sería un punto de pericia nuevo. Y si el juez no lo Félix, observa... Sí, Nicolás. Te hago una pregunta, disculpa que te corte. El pedido de explicaciones nosotros lo vimos como que en la justicia 2020 se hace en la audiencia de vista de causa. Perfecto. Y vos No siempre, no siempre. Ah, bien, bien. No, porque no me había quedado claro, porque lo estás diciendo como si fuera por escrito. No, miren. Espere que yo le hago esto. Yo lo tenía por hecho, por eso. Es más, se lo volví a repreguntar al docente que lo dio y... A ver, dígame si ven bien. Sí, se ve. ¿Ven bien? ¿Qué quiero decir con esto? Apertura, prueba y vista de causa. Audiencia preliminar y vista de causa, no apertura, prueba. Perdón. En ese interín de la audiencia preliminar y vista de causa, ahí es donde una de las pruebas es la pericial, que se tiene que realizar antes de la vista de causa. Entonces, Nicolás, lo que puede suceder es que los pedidos de explicaciones se puedan contestar antes de la fecha de vista de causa. Si no se llega a contestar, muchas veces el juez va a decir, mire, como no llegamos a tiempo porque le notificamos, va a tener que venir perito a la vista de causa y va a tener que in voce contestar las explicaciones. ¿Bien? Ahí sí puede suceder eso. ¿Bien? ¿Se entiende, Nicolás? Perfecto, Félix, gracias. Eso es en este tipo de proceso de vista de causa o proceso de oralidad. ¿Bien? Bueno, básicamente las pedido de explicaciones, el pedido de ampliación o aclaratoria y de impugnación. Ahora, el perito contesta las explicaciones, también se le da traslado a las partes de ese pedido de explicaciones. Otra vez, por 5 días. ¿Por qué? Porque las partes pueden decir, o no me la contestó, o las puede oponerse a esas contestaciones para que el juez la tome en cuenta en su oportunidad. ¿Bien? Y ahí se cerraría la intervención del perito en lo que es a su medio probatorio. ¿Bien? Para luego de haberse finalizado la etapa probatoria, el juez llegar al momento de sentencia y dictar sentencia. Bien. Llegamos 9:30. Hoy los corto. Mañana puede que los tenga un poquito más, pero hoy me tengo que ver el partido. Así que... Más generoso que Gropo. Gropo no estuvo hasta ahí 45. No. Encima jugando Boca, o sea... Y encima de River.
Pero ¿hasta qué hora lo tuvo el grupo? No, ayer jugó Boca y nos tuvo hasta el 45 clavado. Encima después se quedó y nos quedó explicando algunas cosas del programa y se hicieron como las 10 de la noche y se pasó el primer tiempo y no lo vio. Sí. Es más, yo a Patricio le dije, si no Las llegás, vocaciones. yo te doy, yo explico prueba documental informativa y no quiso ir, así que bueno. Pero sí. No, se puso la A ver, 10, la verdad. a nosotros nos gusta lo que damos, así que quédense tranquilos en ese sentido. Bueno, buenas noches. Nos vemos mañana. Listo, nos vemos mañana. Mañana Suerte. seguimos con los puntos, con la parte de pericia y después terminamos con reconocimiento judicial y presunción. ¿Bien? Bien, doctor. Perfecto. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. ¿Hay buenas alguno noches. que ha subido de esto? ¿Va a subir algún material, Félix, antes de irme? Respecto a esto. Sí, si quieren le subo. Le voy a preguntar a dónde lo están subiendo, no tengo ni idea dónde están, porque ahora Tenemos cambiamos. un nuevo Classroom. No es el del cuatrimestre pasado, dijeron. Que es uno nuevo. Ah, bien, listo. Mañana, pregunto mañana y les envío. Te paso el link si querés por acá al chat. Dale, perfecto. Sí sabe, Félix. ¿Cómo? Que Nancy sabe cuál es el grupo nuevo de que dice segundo cuatrimestre. Ah, le pregunto a Nancy, listo, perfecto. Bien, Ahí te lo muchas mandé, gracias. Félix, está en el chat. Ah, bueno, listo. Nos vemos Chicos, mañana. hasta luego. Nos vemos, hasta Chao, luego. profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Nos vemos, Félix. Hasta luego. Suerte hoy. Muy bien.